Vamos a seguir con los cuadros infecciosos, ¿sí? Vamos a hablar hoy de diarrea aguda, ¿sí? Es un tema bastante frecuente, principalmente en épocas de lluvia, en épocas de calor, aunque también las diarreas agudas están muy relacionadas con los problemas respiratorios, ¿sí? En los niños no es nada infrecuente que los cuadros respiratorios se acompañan de cuadros de diarrea también. Entonces entra dentro de las posibilidades diagnósticas cuando hay un cuadro respiratorio y principalmente de etiología viral, ¿sí? Una de las características, y esto es a modo de comentario clínico, a modo de enfocar un poco la situación, es que los niños con cuadros respiratorios no expectoran, ¿sí? La mayoría de las veces tragan sus secreciones y eso hace que también se acompañe de algún tipo de deposiciones líquidas dentro de un cuadro viral más que todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos diarrea en pediatría? Y no es más que un aumento en el volumen y la frecuencia de entre 2 o 3 veces más del patrón usual, ¿sí? Esto es importante porque los niños tienen mucha variabilidad en relación a la cantidad de deposiciones que tienen en el día. Un niño recién nacido, un niño lactante que se alimenta, por ejemplo, de lactancia materna exclusiva, tiene un promedio de alrededor de 8 a 10 deposiciones por día. Entonces, tener una cantidad es muy difícil de precisar y decir, bueno, un niño que tenga más de 5 deposiciones en el día tiene diarrea. No, depende del patrón usual que tenga cada niño en particular, ¿sí? Y los niños que se alimentan justamente de lactancia materna tienen esta característica, ¿verdad? Tienen una característica especial que nosotros habíamos mencionado cuando habíamos visto lactancia materna y habíamos dicho que parecía una diarrea realmente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? Disminución en la consistencia de las evacuaciones intestinales habituales de un individuo en un periodo de 24 horas y duración menor de 14 días en las cuales hay una pérdida variable de agua y electrolitos. O sea, cuando hablamos de diarrea aguda, hablamos de menos de 14 días, ¿sí? Luego hay un periodo entre 14 y 21 días en donde hablamos de diarrea persistente y a partir de los 30 días ya hablamos de diarrea crónica. De esa forma se clasifican los 3 tipos de diarrea según el tiempo de evolución que pueda tener, ¿sí? Y la variación etiológica, la variación del manejo y la variación del enfoque de los estudios a realizar es totalmente diferente. Nosotros vamos a enfocarnos en la diarrea aguda, que es lo más frecuente y que es el que se tiene que manejar, ¿sí? Otra definición un poco más profunda habla de que es una excreción fecal de agua superior a 10 ml kilopeso día que se manifiesta clínicamente con aumento de la frecuencia y el volumen de deposiciones, disminución de la consistencia para cada individuo en particular, ¿sí? Y habla de que causa una enorme mortalidad con un promedio de alrededor de 3.5 episodios por cada niño, ¿sí? Menor de 5 años y más de 10.000 muertes día por cuadros de deshidratación. Un poco con eso, ¿sí? Las diarreas como tal difícilmente llegan a la muerte, pero la complicación al cual lleva, que es la deshidratación, es lo que complica más que todo a los niños en esta edad por la variación y por el volumen de agua que tiene el organismo del niño en relación al adulto, ¿sí? Es más frecuente en países en vías de desarrollo, obviamente por las condiciones socioculturales, las condiciones higiénico-dietéticas y las condiciones de salud que tienen nuestros países. Entonces es mucho más frecuente en este tipo de niños, ¿sí? Epidemiológicamente existe una mayor prevalencia de enfermedades diarreicas de origen viral, denominador común, ¿sí? También esto veíamos en los problemas respiratorios, que la mayoría de los agentes etiológicos eran viral y dentro de ellos el rotavirus es el principal agente causal
de diarrea de origen bacteriano, o sea que es menos frecuente. ¿Cuál es más grave? Siempre el bacteriano es más grave en ese sentido, ¿sí? Entonces, el rotavirus, por eso es que incluimos dentro del esquema de vacunación la vacuna contra el rotavirus por la causalidad y la prevalencia que tiene este agente causal, ¿sí? El comportamiento es menos frecuente. ¿Cuál es más grave? Siempre el bacteriano es más grave en ese sentido, ¿sí? Entonces, el rotavirus, por eso es que incluimos dentro del esquema de vacunación la vacuna contra el rotavirus por la causalidad y la prevalencia que tiene este agente causal, ¿sí? El comportamiento epidemiológico de los agentes asociados con la enfermedad diarreica aguda va a depender de varios aspectos. Uno, de la zona, ya hablábamos de eso, de la condición socioeconómica, de la condición de manejo de excretas, de agua potable, que es un factor muy importante, ¿sí? De la época del año en que se haga su determinación, de la capacidad que muestran estos agentes de tener comportamientos cíclicos que lo llevan a presentarse en determinada época y lugar. Esto principalmente en cuanto a los agentes virales, tienen un patrón cíclico y hay hasta cierto grado de epidemia de algunos virus en relación al tiempo en el cual se presentan, ¿sí? La enfermedad viral está presente en épocas de invierno, ya dijimos que está muy relacionado con los problemas respiratorios, entonces es más frecuente que las enfermedades diarreicas agudas de tipo viral se encuentran en épocas de invierno, ¿sí? Las diarreas bacterianas o por parásitos es más común en épocas de verano, ¿sí? Hoy día cuando un clima tan cambiante como el nuestro, pues hoy ya entramos en países sin estaciones donde el síndrome diarreico es endémico y tiene picos epidémicos que, como les decía, están más que todo relacionados con los cambios climáticos. Cuando hay mucha lluvia ya empieza a aparecer todos los cuadros diarreicos en los niños. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro sistema de agua potable está contaminado hasta no más poder, y entonces la cuestión del agua es una situación que hace que se dispare los cuadros diarreicos en los niños en nuestro medio más que todo, ¿sí? Y obviamente también cuando se disparan los cuadros respiratorios también empiezan a aparecer más cuadros diarreicos, ¿sí? Esto es un cuadro en relación a los agentes etiológicos más comunes, ¿sí? Esto es de Estados Unidos, del Infectious Disease, ¿sí? Que dice virus, rotavirus, calcivirus, astrovirus, adenovirus. Este es un agente causal muy común en nuestro medio relacionado con cuadros respiratorios, ¿sí? Rinovirus también puede causar, ¿sí? Y está acompañado de cuadros respiratorios también. Y dentro de los bacterianos, Campylobacter, Salmonella, la Escherichia coli o 157H7, este es un agente causal muy estudiado, muy conocido y más aún en nuestra región porque está directamente relacionado con el síndrome urétrico hemolítico. Es el agente causal más común del síndrome urétrico hemolítico, ¿sí? ¿Qué país en América es el que más cuadros de síndrome urétrico hemolítico presenta? La Argentina, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque está muy relacionado con el consumo de carne no bien cocinada, ¿sí? Entonces está directamente relacionado con eso, con ese bife de chorizo que usted tanto quiere ir a comer en Puerto Iguazú. Entonces, vaya nomás a comer su bife de chorizo en Puerto Iguazú, ¿sí? Entonces, por eso la Escherichia coli es muy estudiada y es un agente causal muy común en nuestro medio. Sí, en realidad toda nuestra cultura es de comer carne así medio, ¿verdad? Entonces, por esa razón nuestra región es una de las más afectadas.
Shigella, Clostridium, Yersinia, ¿sí? Enterocolitica son los agentes bacterianos más comunes. Y dentro de los parásitos, Giardia. La Giardia es un agente causal muy frecuente de diarrea e incluso de diarrea crónica, ¿sí? Y es la parasitosis más diseminada en el mundo, incluso la giardiasis, ¿sí? Cryptosporidium, ¿sí? Estos son los agentes causales. Y obviamente cada una de ellas está relacionada la fisiopatogenia, la forma de presentación con el agente causal, y eso va a ir variando en dependencia de cómo vaya presentándose. Nosotros en Latinoamérica, ¿cuáles son los agentes causales más comunes? Rotavirus, ¿sí? Cryptosporidium y las infecciones mixtas, las que concomitan incluso muchas veces agentes virales con agentes bacterianos. Entonces tenemos que tener en cuenta también este aspecto. ¿Cuáles son las patogenias de la diarrea? O sea, ¿qué mecanismos están involucrados y cuáles son los agentes causales relacionados con ellos? ¿Sí? Y eso nos va a llevar a la presentación clínica de cada una de ellas, ¿sí? El citopático, en donde hay una colonización de los enterocitos y descamación. Principal causante, el rotavirus. O sea que este es el mecanismo más frecuente de presentación de diarrea, ¿sí? Los enterotóxicos, donde hay una importante secreción y muy mala absorción al estimularse del sistema de Nil-ciclasa, ¿sí? Bibliocoerae, enterotoxigénica, ¿sí? Los enteroinvasivos, invasión de la mucosa con inflamación y ulceración. Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, entamoeba histolítica. Esto obviamente es el más grave, ¿sí? La enteroinvasiva es la que presenta y es la que causa justamente el síndrome disentérico, que es una de las situaciones más difíciles que puede presentarse dentro de un cuadro diarreico, ¿sí? ¿Qué factores están asociados a que se contraiga la enfermedad y se prolongue el tiempo del cuadro diarreico? ¿Sí? Ambiente familiar, ¿sí? Ambiental, el clima, la situación que ya mencionamos en varias ocasiones, la recolección de basura, el sistema de excretas, agua potable, ¿sí? Lavado de manos, que hemos avanzado, yo creo que 1000 años luz en relación al lavado de manos y la importancia que se le da hoy día al lavado de manos posterior a esta pandemia, ¿sí? En donde es uno de los factores más representativos en ese sentido, ¿sí? Luego los inherentes al niño. La lactancia materna es innegable una de las ventajas que tiene justamente la lactancia materna. ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante cuál es el factor, vale el juego de palabras, el factor rígido que justamente va a hacer que tenga menos probabilidad un niño que reciba lactancia materna de tener diarrea. La edad, ¿sí? El estado nutricional, ¿sí? Factor de riesgo, denominador común. Los niños desnutridos con diarrea tienen mucho más posibilidades de que se mueran, ¿sí? ¿Por qué? Porque de por sí ya tienen un déficit de nutrientes, un déficit tanto de proteínas, de carbohidratos, de grasa, y a eso le suman que hay una pérdida rápida de líquido, y eso lleva muchas veces a una debacle y a un cuadro clínico muy grave en los pacientes desnutridos, ¿sí? Y cualquier tipo de enfermedad de base, cardiopatía, inmunodeficiencia, prematurez, ¿sí? Todo esto va a estar relacionado con que el niño pueda tener la enfermedad y pueda justamente prolongarse más en el tiempo de la enfermedad en ese sentido, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, hablamos que las diarreas disentéricas son la forma de presentación más grave y son las que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hablarle yo de qué es una diarrea, pues es una pérdida de tiempo, porque ustedes todo el mundo saben qué es una diarrea, cómo se presenta, qué características tiene, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en el tipo de presentación en los niños, ¿sí? Diarreas disentéricas con invasión y penetración de la mucosa del colon, a veces del ilion terminal, y se caracteriza por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas con mucus, sangre, acompañado de pufos, tenesmos, cólicos, o sea, un cuadro clínico bien florido, ¿sí?
preocupa y que más asusta a los familiares. O sea que cuando el niño tiene estas características de diarrea, obviamente que la mamá se asusta, ¿sí? Cuando tiene sangre ya es motivo de una preocupación extrema, ¿sí? No, el síndrome urémico hemolítico es una complicación de la diarrea que está mediado por toxinas, no es directamente el cuadro clínico. Vamos a ver más adelante cómo se presenta el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico no. El síndrome urémico es una complicación totalmente aparte. Incluso se presenta, el síndrome urémico hemolítico se presenta posterior al cuadro diarreico. O sea, es una complicación secundaria de las toxinas. Por eso no está directamente relacionado. O sea, bien, súper bien la pregunta. No está directamente relacionada con el cuadro diarreico, está relacionada con las toxinas. Les pongo un ejemplo muy similar: la faringoamidalitis, ¿sí? Y después pasa fiebre reumática. Está directamente relacionado con una reacción de antígeno-anticuerpo, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El síndrome urémico hemolítico es lo mismo, o sea, se puede presentar una diarrea, puede ser disenteriforme, como no puede ser disenteriforme, porque la Escherichia coli puede producir una diarrea disenteriforme, como no también. Y en el el síndrome disentérico, ¿quién es el que más va a producir? Vimos patogenia, acá. La enteroinvasiva, ¿quién es el que más produce? Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Entamoeba, ¿sí? Y la Escherichia coli enterotoxigénica, que es la Escherichia coli H757, es la que produce la enterotoxigénica. La enteroinvasiva es la que se relaciona más con el síndrome disentérico, ¿sí? Bien, entonces puede presentarse de esta forma y puede representar una cierta preocupación para los padres más que todo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo yo tengo que actuar? ¿Cómo yo tengo que afrontarme a este cuadro diarreico? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino que tengo que tener en cuenta? Porque yo les voy a ser bien sincero en ese sentido, como yo planteo la diarrea para los padres, ¿sí? Y hasta soy un poco tosco con ello, porque yo le digo a la mamá: a mí no me preocupa la diarrea ni el vómito de tu hijo. Cuando viene y me dice: mi hijo tiene vómito y diarrea, no me preocupa. A mí me preocupa que se deshidrate. A eso va afrontando el manejo que tengo que tener de la diarrea, ¿sí? ¿Va a seguir teniendo diarrea? Sí, va a seguir teniendo diarrea. Y vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Va a seguir teniendo vómitos? Probablemente va a seguir teniendo vómitos. Del vómito, bueno, tratamos un poquito más de tratar y de cortar. Pero la diarrea en pediatría no se corta. Ya les voy adelantando. En pediatría no se usan antidiarreicos. Entonces, ¿qué le decís a la mamá? Porque lo primero que la mamá te va a venir a decir: ¿y qué le doy para que le corte su diarrea? Y nosotros no le cortamos la diarrea a los niños. Entonces ahí ya hay una cuestión, un principio totalmente diferente al manejo del adulto. Entonces yo le digo a la mamá que siga teniendo diarrea. ¿Qué vamos a hacer? Hidratarle, ¿sí? Para que no se deshidrate, porque la deshidratación es lo que va a llevar a complicaciones en el niño, ¿sí? Vamos a ver más adelante por qué razón todo esto, ¿sí? Tengo una diarrea aguda con sangre, que es la preocupación que más tienen los padres. ¿Qué tengo que hacer? Observación por 48 horas, ¿sí? Si no hay mejoría, laboratorio disponible, seguir la ruta del síndrome disentérico. O sea, si tengo un síndrome disentérico, ¿cómo tengo que actuar? Y es de esta forma que vamos a ver más adelante. ¿Hay mejoría? No antimicrobianos, no utilizar antibióticos. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta también, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cuadro de los agentes etiológicos que te pueden causar diarrea disenteriforme, ¿sí? Los virus pueden causar, el rotavirus puede causar un síndrome disenteriforme, sí puede causar. Es una forma poco frecuente de presentación, pero puede darse.
¿Cuál es la forma de transmisión? Fecal, oral, respiratoria, ¿sí? La Escherichia coli enteroinvasiva, obviamente, lactantes y niños más susceptibles. ¿Cómo se transmite? Agua y alimentos contaminados. Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Que es la productora de la verotoxina, que es la relacionada con el síndrome médico hemolítico, ¿sí? Y dijimos alimentos contaminados. Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, y dentro de las parasitarias la entamoeba histolítica, y ustedes tienen cómo se caracteriza y cómo es la vía de transmisión de estos agentes causales, ¿sí? O sea que hay una variabilidad de agentes causales que pueden producir una diarrea disenteriforme, ¿sí? Y esta es la situación más difícil que yo voy a tener. Por eso tengo que saber en qué situaciones y cómo voy a actuar ante un síndrome disentérico. ¿Por qué? Porque directamente el síndrome disentérico se tiende a relacionar con bacterias, ¿sí? Y vimos anteriormente que no es tanto así, que también otros agentes, tanto virales como parasitarias, pueden producir también una diarrea disentérica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primeramente? Frotis de mucus fecal, ¿sí? O sea, en síntesis, todos los niños que vengan con un cuadro diarreico, lo que tengo que pedir es un frotis de mucus fecal, ¿sí? ¿Qué dice este frotis de mucus fecal? Tiene más de 20 polimorfos nucleares por milímetros cúbicos por campo. Clínicamente está estable, aguardo el coprocultivo. O sea que sí o sí, viene un paciente con diarrea, ¿qué hago? Frotis más coprocultivo, y si puedo, coprocultivo parasitológico, o sea, para ver si cuál es el agente causal que pueda estar relacionado, ¿sí? La mayoría de las veces en 48 horas o antes incluso ya puede haber el resultado, y ahí voy a establecer la etiología y voy a establecer el tratamiento, ¿sí? Si el niño está inestable o tiene algún factor de riesgo, iniciar antibióticos, ¿sí? ¿En quiénes sí o sí se tiene que iniciar antibióticos? En los desnutridos, en los inmunodeprimidos, en los que tengan algún tipo de factor de riesgo en el cual no puedo esperar, ¿sí? Entonces, denominador común, viene un cuadro con diarrea, lo primero que hago es pedirle un frotis de mucus fecal más un coprocultivo, ¿sí? Más aún si es una diarrea disentériforme. Si yo tengo una diarrea que está directamente relacionada con un cuadro viral o tiene otras características, viene y el niño no tiene su vacuna contra rotavirus, hay una epidemia de rotavirus, obviamente el enfoque va a ser diferente, va a ser esta, ¿sí? El niño está clínicamente estable, voy a esperar, ¿sí? Y voy a hacer el tratamiento sintomático, ¿sí? ¿Y en qué se va a basar ese tratamiento? ¿En qué se va a basar el manejo de la diarrea? ¿Sí? En ese punto yo creo que esta parte es la más importante, ¿sí? ¿Cómo se manejan los cuadros diarreicos? Porque al final llegar a una etiología, llegar a un agente causal es más difícil, ¿sí? Pero todos debemos de afrontar de la misma forma para poder tener un resultado mejor, ¿sí? Enfocado en la prevención, obviamente, promoción de la lactancia materna, mejorar las prácticas de introducción de alimentos no lácteos, ¿sí? Ir viendo cómo ir incorporando los nuevos alimentos a los pacientes, ¿sí? Uso de agua potable en suficiente cantidad, ¿sí? Eliminación adecuada de excreta, lavado de manos, manejo adecuado de las heces en los niños con diarrea, vacunación contra el sarampión y el rotavirus, y suplementación con vitamina A en los casos en que el niño necesite y tenga una deficiencia en ese sentido, ¿sí? Nosotros por protocolo en el hospital a todos los niños desnutridos, a todos los niños que ingresan con cuadro diarreico, le hacemos su pool de vitamina A para manejarle a estos pacientes, ¿sí? Y hay que recordar estas situaciones, tener en cuenta los factores culturales de práctica alimentaria durante y después de la diarrea. A ver, les escucho. ¿Qué es lo primero que se nos dice en las casas cuando hay un niño con diarrea o hay una persona con diarrea en relación a la alimentación?
¿sí? A los niños les sacan directamente los lácteos, ¿sí? Directamente no le dan leche, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones culturales en relación a la diarrea que están mal en los niños, ¿sí? Y vamos a ir viendo. Concienciación a la madre y trabajadores de salud sobre el manejo dietario en la diarrea, ¿sí? Hablarles, mencionarles, ¿sí? Usar sales de rehidratación oral durante episodios diarreicos, tanto para prevenir como para curar la deshidratación. O sea, en temprana evolución de la diarrea ya hay que empezar a darle suero oral, ¿sí? Es uno de los factores más importantes y más influyentes en la disminución de la mortalidad por coágulos diarreicos. Iniciar tempranamente la rehidratación oral, ¿sí? No suspender la alimentación al pecho materno, ¿sí? Ofrecer mayor cantidad de nutrientes y calorías accesibles en el hogar ofrecidos frecuentemente, o sea, totalmente contrario a lo que se hace comúnmente de restringir, de dar una dieta astringente, de disminuir la cantidad de calorías que se le da, ¿sí? Hay que darle más calorías y más veces, o sea, que con mayor frecuencia. Entonces, tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? Bien, el cese de la diarrea no es equivalente a una recuperación y persiste el déficit de nutrientes. Continuar con una alimentación extra, o sea, paró la diarrea y tengo que seguir alimentándolo con mayor cantidad de nutrientes para recuperar el déficit que tuvo para ese momento, ¿sí? En los lactantes desnutridos, obviamente, ya antes de la enfermedad hay un mayor requerimiento de nutrientes y no se recupera el peso hasta pasado unas semanas, entonces tengo que aumentar la cantidad de nutrientes en estos casos, ¿sí? Lo más frecuente en cuanto a la etiología son los agentes virales y por ende no tengo que usar antibióticos tan gentilmente, o sea, no relacionar directamente diarrea con utilización de antibióticos, ¿sí? Y está bien determinado, está bien especificado en qué situaciones yo voy a usar antidiarreico y en qué situaciones no, ¿sí? Tengo que valorar correctamente si ese niño está no hidratado, si está con una deshidratación leve, moderada o grave, y valorar los signos y los síntomas y aplicar el tratamiento para la deshidratación, ¿sí? Yo no me voy a detener mucho en esto porque nosotros vamos a ver una clase de deshidratación bien detallado, viendo justamente cuáles son los tipos de deshidratación, ¿sí? Cómo se maneja cada tipo de deshidratación en dependencia si es leve, moderado o grave, ¿sí? Y cuál va a ser la forma de utilización de las sales de rehidratación oral, ¿sí? Cuál va a ser el plan A, cuál va a ser el plan B y cuál va a ser el plan C justamente, ¿sí? Está plan B baja, plan C también. Clase de deshidratación. Les explico un poco por qué viene esto así, porque yo siempre uno deshidratación, o sea, diarrea con deshidratación, pero el programa que me entregaron acá estaba diarrea y hidratación está después, más adelante. Entonces, por eso que está un poco ahí está acomodado, ¿sí? Vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a hablar de eso ahora mismo en el manejo del tratamiento. Entonces vamos a enfocarnos en el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo tratamos a un niño con diarrea? La base fundamental, rehidratación oral, ¿sí? Hidratación, suero, agua, jugos naturales, tratar de no usar jugos que tengan conservantes, porque los jugos que tienen conservantes tienen un tenor muy alto de sodio. Todos los productos que vienen enlatados o vienen en Tetra Pak o cualquier tipo de situaciones, ustedes, yo les invito a que vean el tenor de sodio que tienen. Muchísimo.
tiene un tenor altísimo de sodio. ¿Sí? Y es un aditivante permitido. Yo tomo un litro de esos jugos que vienen en cartón y quiero tomar otro litro. Y quiero tomar otro más. ¿Por qué? Porque el tenor de sodio que tiene es altísimo, entonces obviamente me da más sed. ¿Sí? Ojo con una cuestión que tenemos muy arraigado también culturalmente, no sé si ustedes, pero nosotros sí. Todos los niños que tienen cuadros diarreicos se les brinda bebidas energéticas. ¿Sí? Bebidas que utilizan los deportistas para una rehidratación rápida cuando pierden muchos electrolitos rápidamente. ¿Sí? ¿Qué denominador tienen eso? Que tienen un tenor muy alto de proteínas. Y cuando a un niño se le carga y se le da un tenor muy alto de proteínas, ¿dónde repercute? A nivel renal. Entonces ese niño no tiene líquido suficiente como para tener un filtrado glomerular adecuado y le brindamos un pool muy grande de proteínas. Eso repercute muchas veces y puede llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Entonces, está muy. Y le puedo dar su tal cosa, o sea, te dan nombres comerciales y todo, ¿verdad? ¿Sí? Le puedo dar su Popper, su Gatorade, ¿verdad? ¿Sí? Y ya está eso, o sea, ya está eso arraigado, ¿verdad? Ya está eso incluido dentro del tratamiento de las diarreas, ¿sí? Y es difícil muchas veces cuando uno es pediatra le dice no, y ahí no entienden nada si todos los otros médicos me dicen que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Le digo, sí, le puedo estar uno, pero no le des 2-3 litros. ¿Sí? Dale uno para que empiece a tomar eso y después le das suero oral o le das agua. ¿Sí? Entonces, eso es negociación. Eso es dar un poquito. Yo ya creo que les mencioné eso en relación a las medicinas alternativas. Yo estoy totalmente contrario a eso, ¿verdad? Pero negocio con mis pacientes. ¿Le querés dar tu tecito? Sí, dale un poquito. Pero dale su medicamento. ¿Sí? Porque si cuando vos le decís no le des, igual se va a ir. Y no le da lo que vos le dijiste porque vos te contrariaste con él. Entonces todas esas cuestiones hay que entender, ¿sí? Realimentación precoz, o sea que tengo que continuar con la alimentación habitual, ¿sí? Tenor de carbohidratos, proteínas, grasas, ¿sí? Y principalmente grasas poliinsaturadas, ¿sí? La alimentación tiene que ser la que consumen normalmente en la casa. Por eso es muy difícil de mencionar tipos de alimentos para poder decir este tipo de alimentos hay que darle al niño que está con diarrea. En ese punto entra también la cuestión de preguntarle qué tipo de alimentación recibe normalmente y vamos a ofrecerle más de eso, porque cuando uno encasilla alguna cuestión y le dice, bueno, a partir de ahora que está con diarrea tienes que darle huevo o tienes que darle queso o tienes que darle yogur de este tipo, ¿sí? O una leche sin lactosa y se te pierde. Entonces la alimentación debe de ser continua, ¿sí? Pero fraccionada, esa es la clave, ¿sí? En pequeñas cantidades varias veces al día, no un tenor alto, porque ahí también el sistema digestivo está muy colorado, está con una motilidad muy alta y no da tiempo también para que pueda digerirse. Entonces, en pequeñas cantidades, pero la misma alimentación que está recibiendo en la noche, ¿sí? Esa debe de ser la orientación en cuanto a la nutrición, ¿sí? En pocas ocasiones el tratamiento es farmacológico. La mayoría de las diarreas son autolimitadas y no precisan un tratamiento farmacológico. No usar antiperistálticos ni antidiarreicos. Ojo con esto, ¿sí? Es algo totalmente contrario a lo que se hace en los adultos, ¿sí? Los antibióticos solamente están indicados en situación de inmunodeprimidos, cólera menor de 3 meses con cuerpo cultivo parasitológico positivo, enfermedades sistémicas, infecciones por Shigella que se presentan sintomáticas. Esto vamos a ver más adelante en un cuadro incluso que les preparé en qué situaciones
se le da antibióticos y en qué situaciones no, ¿sí? Entonces, estos son los principios básicos que tengo que tener en cuenta a la hora del manejo de la diarrea, ¿sí? En cuanto a la nutrición, información empírica de las dietas astringentes, ¿sí? No hay una información precisa, no hay una información que avale que la dieta astringente pueda ayudar en la diarrea de los niños, ¿sí? Ha sido muy criticada. ¿Por qué? Porque es baja en proteína, porque directamente que le damos carbohidrato, arroz, ¿sí? Arroz, manzanas, ¿sí? Fibras. Entonces es muy baja en proteínas, bajas en calorías y bajos en ácidos grasos, ¿sí? Contrariamente a lo que se cree, los ácidos grasos son muy importantes para el manejo de la diarrea. ¿Por qué? Y principalmente la de cadenas cortas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto trópico en la mucosa colónica, sirve como fuente de energía al colonocito y estimula la absorción de sodio, que obviamente se va a ir perdiendo también con la diarrea y vamos a ver una deshidratación hiponatrémica por esa razón, ¿sí? Entonces, la nutrición debe de ser fraccionada, debe de ser frecuente y tratar de que sea equilibrada, tanto en carbohidratos, proteínas como ácidos grasos también, ¿sí? ¿Cómo voy a orientar el tratamiento dietético? ¿Sí? Hay una diarrea aguda, nutricionalmente está recibiendo el niño lactancia materna, continuar con lactancia materna, rehidratación y seguir por ese camino. Si recibe lactancia artificial, ¿sí? O sea, si recibe leche de fórmula, ¿sí? Rehidratación por 4 horas, luego una dieta normal, fórmula sin diluir. Ojo con eso también, porque esa es otra cuestión, ¿sí? Le voy a seguir dando la leche, pero le voy a diluir más. En vez de hacerle a 7.5%, voy a hacerle a 3%. O sea, le diluye más para evitar el tenor de la lactosa, ¿sí? Porque eso es lo que también se tiene muy presente, que el niño va a hacer una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Entonces, no diluir la fórmula de las leches artificiales, ¿sí? Persiste la diarrea, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que solicitar un estudio que se llama Benedict, estudio de Benedict, ¿sí? El estudio de Benedict que me va a arrojar si el pH es ácido y si hay sustancias reductoras en las heces más de 0.5%. Entonces, ¿qué me confirma esto? Intolerancia a la lactosa, ¿sí? Ojo con esta cuestión también en relación a la diarrea. La intolerancia a la lactosa, muchos de los agentes causales, incluido el rotavirus, producen intolerancia transitoria a la lactosa. O sea que mientras dure la enfermedad, hay un cierto grado de intolerancia a la lactosa. Desapareció la diarrea, desapareció la intolerancia a la lactosa también. Entonces eso es importante orientarle a los padres, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los padres ya se quedan con ese diagnóstico. El doctor me dijo que tiene una intolerancia a la lactosa y le sacó la leche o le orientó leche sin lactosa y ya se queda por años con esa alimentación, ¿sí? Tengo que reincorporar la leche y ver justamente cómo reacciona el paciente posteriormente, ¿sí? El rotavirus es muy frecuente que produzca una intolerancia transitoria a la lactosa, pero no es absoluta. Entonces tengo que hacer un pH-BN, ¿sí? Este estudio de pH-BN se hace en la heces fecal, que ya directamente puedo pedirle también, ¿sí? Bien. A lactancia não se vai ser mais concentrada, sem diluir tanto. No más concentrado, normal, ¿sí? Porque voy a decir más concentrado, le estás agregando más solutos, ¿sí? Decir diluido, ¿perdón? Se disminuir el líquido, el agua se concentra. Claro, viste que nosotros vimos en lactancia materna cuánto es la concentración
meses a 10%, entonces mantener ese porcentaje, no disminuir ni aumentar, ¿sí? Mantener el porcentaje al cual está luego dándose la leche artificial. La leche artificial es la leche de fórmula que le llamamos, ¿verdad? La leche ultraprocesada, la leche, un montón de nombres se le da, ¿verdad? Me gusta más la leche artificial, porque es algo artificial que nos venden como una leche maternizada. En realidad es leche de vaca. Leche de vaca adaptada para los niños a diferentes edades, ¿sí? Y viene en fórmula 1, 2, 3, 4, creo que ya viene ahora. Entonces, seguir con los niños, ¿sí? Antieméticos, ¿sí? Dijimos que los vómitos tenemos que tratarlo. ¿Por qué? Porque es una forma de deshidratación mucho más rápida, ¿sí? ¿Ustedes se han preguntado en algún momento por qué en los niños los cuadros gastrointestinales vienen acompañados siempre con diarrea y vómitos? No así en los adultos. El adulto puede tener 5 días de diarrea y nunca tiene vómitos. Sin embargo, el niño tiene 2 o 3 veces diarrea y ya empieza a tener vómitos también, o viceversa. Empieza a tener 2 o 3 veces vómitos y ya empieza a tener diarrea también. ¿Se preguntaron alguna vez por qué pasa eso en los niños? No, que igual se queda ahí, igualito. Pero eso solamente es en relación a si el cuadro gastrointestinal está relacionado con un cuadro respiratorio. ¿Por el tamaño del tubo digestivo? Es igualito, 7 a 10 metros. Les dejo de tarea. Yo le voy a preguntar cuando hablemos de la razón. ¿Sí? Bien. La intolerancia a la lactosa, ¿sí? En relación a las diarreas, ¿sí? Lo que se recomienda es si el niño está recibiendo lactancia artificial, que es la que más tenor de lactosa tiene. Si está recibiendo lactancia materna, no lo suspendemos por nada del mundo, ¿sí? Si está recibiendo lactancia artificial, tengo que rehidratar y tengo que usar la dieta normal, sin diluir, la fórmula sin diluir, ¿sí? Si persiste la diarrea, o sea, sigue teniendo diarrea y está relacionado con el consumo de leche, porque así mismo te dice la mamá, le doy la leche y luego de 2 o 3 horas empieza a tener diarrea, ¿sí? Si persiste eso, tengo que hacer un estudio que se llama pH-Benedict, ¿sí? El estudio de pH-Benedict me informa el pH justamente de las heces, ¿sí? Si ese pH te informa que está ácido y hay presencia de sustancias reductoras, porque ¿qué las sustancias reductoras? Son leche sin digerir, ¿sí? Más del 5%, 0,5%, perdón, estoy ante una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Si estoy ante una intolerancia a la lactosa, tengo que excluir la lactosa. ¿Cómo? Dándole leche sin lactosa o eventualmente sacando la leche de la alimentación de ese niño en ese momento, ¿sí? Lo que quiero que entiendan y quede bien claro es que esa intolerancia a la lactosa puede ser transitoria, no va a ser permanente, ¿sí? Entonces tengo que reincorporar nuevamente la lactosa en algún momento de la evolución de ese niño, o sea, posterior a su recuperación, ¿sí? Que tenemos un promedio de cuántos días dura un cuadro diarreico en los niños, dura alrededor de 5 a 7 días, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitan los enterocitos y las microvellosidades para recuperarse después de un cuadro diarreico? Alrededor de 21 días, ¿sí? Entonces ese es el tiempo que tengo que esperar probablemente para reincorporar la leche y no suspender definitivamente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le decís a la mamá que tiene el diagnóstico de una intolerancia a la lactosa, muchas veces tiende ya
a suspender por mucho tiempo la lactosa, ¿sí? ¿Te contesté, niña? ¿Sí? Bien, entonces, hablábamos de los antieméticos y decíamos que están muy relacionados los vómitos con las diarreas, ¿sí? Y ya les dejé de tarea eso, no me voy a olvidar. Los más utilizados son los antagonistas de los receptores dopaminérgicos del sistema nervioso central, ¿sí? Tienen efectos secundarios que pueden afectar la terapia de la rehidratación oral, como ataxia, distonía y sedación, ¿sí? ¿Cuál es el que se enmarca dentro de este grupo? La domperiona, ¿sí? ¿Cuál es otro antiemético? Díganme antieméticos. Prohibido el medio. Sí, la FDA no recomienda su uso en los niños menores de, los niños, en personas menores de 18 años, ¿sí? Se usa mucho en los adultos, en las embarazadas, ¿sí? Está directamente relacionado con síndrome de extrapiramidalismo, puede llevar a convulsionar. Hemos visto muchísimos niños ya que han convulsionado por uso de metoclopramida, ¿sí? No se usa en pediatría la metoclopramida, ojo con eso, ¿sí? Por eso les preguntaba, porque yo sé que el antiemético que más conocen es la metoclopramida, ¿sí? Nosotros domperiona para arriba, ¿sí? Domperiona lo está muy discutido, hay muchos países que no usan la domperiona dentro de su tratamiento de diarrea, de vómitos, perdón, ¿sí? Y los nuevos antieméticos, los antagonistas de la serotonina, receptores subtipo 3, que son los mejor tolerados, el ondansetron, ¿sí? El ondansetron es el que más se utiliza hoy día en nuestros países, ¿sí? En nuestro país en particular, y es importante, probablemente van a acceder a esta información, se suspendió por unos meses el ondansetron. Sí, hubo un episodio que se relacionó directamente a la muerte de un niño de 2 años, ¿sí? Por el uso de ondansetron, por vía endovenosa, ¿sí? Lo que no tuvieron en cuenta los médicos que administraron el ondansetron por vía endovenosa fue que administraron de forma rápida, una cuestión que no hay que hacer, ¿sí? Y en cardiópatas. Los niños cardiópatas no deben de recibir ondansetron por vía endovenosa. Después se descubrió que ese niño era cardiópata y le hicieron el módulo el ondansetron y hizo una arritmia y falleció, ¿sí? Se demostró eso y obviamente después se liberó nuevamente el ondansetron para el uso en nuestro país, ¿sí? Entonces son los antieméticos que mayormente se utilizan. Antidiarreicos. No se recomienda el uso de antidiarreico en los niños, ¿sí? Al disminuir el tránsito intestinal incrementa la exposición a las toxinas de los enteropatógenos. O sea, ¿qué es lo que hacen los antidiarreicos? Disminuyen la motilidad y tenemos 7 a 10 metros de intestino ahí todos juntitos. Es mucho más fácil que eso se vaya para afuera por un sistema que está relacionado con la quietud que pueda tener ese intestino y se llama translocación bacteriana, ¿sí? Las mismas bacterias propias del organismo también se vuelven en contra del organismo y pueden producir una bacteriemia, pueden producir una sepsis, pueden producir una peritonitis. Entonces, por esa razón, una de las razones es por el cual no se usa antidiarreico. Y lo otro, la mayoría de los agentes opiáceos, o sea, la mayoría usan agentes opiáceos o anticolinérgicos con efecto sedativo, puede producir ilio, letargia e incluso la muerte de los niños. O sea que los antidiarreicos pueden producir muerte de los niños, ¿sí? Entonces, ¿en la diarrea se usa antidiarreico? No. O sea que es muy contrario a lo que creía, ¿sí? Por eso esta información es importante. Probióticos, ¿sí? Los probióticos, lactobacillus, bifidobacterium, que generan barrera contra los enteropatógenos, modulan la inmunidad humoral y está demostrado que hay una disminución de alrededor de 0.7 a 1.6 días de internación en ese sentido, ¿sí? Los probióticos. ¿Qué habíamos hablado de los probióticos? ¿Se acuerdan? Que hay varios tipos de probióticos, ¿sí? Que vienen algunos en sobres, ¿sí? Otros
importante eso mencionarle a los padres a la hora de indicar. Ahora vienen en gotas también lo que viene en menor tenor, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta también la indicación de los probióticos más que todo, ¿sí? Bien, el zinc está indicado en el cuadro diarreico agudo. Enzima basada en la utilización del zinc es importante para el crecimiento celular de los enterocitos, disminución de la acción de citoquinas inflamatorias, disminución del tiempo de diarrea, y la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo utilizar 15 días de zinc en los cuadros diarreicos agudos, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? 10 miligramos día en menores de 6 meses y 20 miligramos día en mayores de 6 meses. Actualmente está recomendado para todos los países a nivel mundial el uso de zinc, ¿sí? Entonces, hasta acá, resumiendo, ¿cuáles son los pilares del tratamiento de la diarrea? ¿Sí? Hidratación oral, alimentación temprana, no suspender la alimentación, ¿sí? Antieméticos, ¿sí? Probióticos y zinc, ¿sí? Está ahí. ¿Sí? Esos son los pilares del tratamiento. No suspender la alimentación, hidratar, ¿sí? Uso de antieméticos si es necesario, obviamente si tiene fiebre, antipiréticos, todo eso, pero no antidiarreico, a eso voy, ¿sí? Bien. Antibióticos. ¿En quiénes? Paciente desnutrido debe de recibir antibióticos, ¿sí? Diarrea bacteriana debe de recibir antibióticos, ¿sí? Y el antibiótico que más se utiliza, o los antibióticos que más se utilizan, son las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Antibióticos en situaciones especiales. Salmonella, tratamiento antibiótico solo en situaciones especiales, ¿cuáles? Ampicilina o trimetoprim sulfamethoxazol sala de elección. En área con alta resistencia a la ampicilina, la trimetoprim sulfa, ¿sí? Utilizar cefotaxima, ceftriaxona o fluoroquinolona, que en los niños sabemos que no está tan indicado también, ¿sí? Campylobacter, papel del antibiótico controvertido, se debe iniciar precozmente. La efectividad de la eritromicina en cuadros leves es desconocido. Adultos con diarrea por Campylobacter tratados con ciprofloxacina o citromicina acortaron la duración de los síntomas. Indicado en niños principalmente en guardería para cortar la cadena epidemiológica más que todo, no para cortar el tiempo de diarrea ni para mejorar el cuadro clínico, es para evitar más que todo el ciclo de contagio y transmisión que pueda darse, ¿sí? Entonces, indicaciones. ¿En quiénes están definitivamente indicados? Shigella, cólera y amebiasis y giardiasis para los parásitos, ¿sí? No indicados: rotavirus, salmonella nostifoidea, Clostridium y otras infecciones virales. Indicado en ciertas ocasiones: Escherichia coli enteroinvasiva, enteropatogénica, Campylobacter, Clostridium, Yersinia, Vibrio no cholerae, Salmonella nostifoidea y diarrea de viajero. O sea que está bien definido en quienes voy a indicar, ¿sí? Y en quienes no voy a indicar antibióticos ante los cuadros diarreicos, ¿sí? ¿Cuáles son los microorganismos probióticos que puedo utilizar? Lactobacillus, bifidobacterios y otros lactobacilos que están en esta lista de los más utilizados para el manejo y el tratamiento de los cuadros diarreicos, ¿sí? Y obviamente la vacunación. Ustedes saben que hay dos esquemas de vacunación contra el rotavirus. Nosotros en nuestro país utilizamos el esquema de 2 dosis y en otros países se utilizan esquema de 3 dosis de rotavirus, ¿sí? Tiene la característica que tiene que terminar antes de los 6 meses. Los dos esquemas deben de terminar antes de los 6 meses, ¿sí? Alternativas en el tratamiento antibiótico: ácido nalidícico, ceftriaxona, y probablemente es el antibiótico que más se utiliza en los cuadros diarreicos, que es la cefixima, cefalosporina de tercera generación por vía oral.
ceftriaxona se usa por vía endovenosa, por vía intramuscular, ¿sí? Y el ácido analítico no está tan disponible en el mercado, por eso es que no se usa tanto, porque también está muy bien indicado en la infección urinaria, ¿sí? Y bueno, y esta es una discusión eterna, ¿sí? En el cual yo no quiero entrar tanto, pero siempre les traigo a modo de debate, a modo de discusión, a modo de despertarles un poco el interés, porque es una discusión, como ustedes ven, de hace años, a partir de los 90, se plantea el tiempo de tratamiento, ¿sí? El tiempo de utilización de los antibióticos, ¿sí? Y dice, en ese momento, en el 91 ya hablábamos, en la mayoría de los estudios controlados, la duración del tratamiento fue de 5 días, ¿sí? Que es lo que nos dicen siempre todos, 10 días como mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Se ha demostrado que tratamientos con quinolonas tan cortos como un día han sido efectivos. La modalidad de 2 días con ceftriaxona demostró ser efectiva como 5 días en frente a infecciones por shigella. Es probable que en un futuro cercano el tratamiento de la shigellosis dure solo un día. Imagínense que se planteaba en ese momento. Y hasta hoy estamos diciendo 10 días. ¿Por qué razón? Las industrias farmacéuticas, ¿sí? La presión, las presentaciones. O sea, ni un antibiótico te venden una dosis. Mínimo te venden para 5, 6 días, 7 días. Te venden, la amoxicilina viene 16 comprimidos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tipo para sí o sí comprar otra cama. Entonces, toda es una cuestión, y yo traigo siempre esto a debate porque yo soy partidario de que se tiene que usar los antibióticos de forma correcta, justa y necesaria, ¿sí? Bien. Síndrome urémico hemolítico, no podemos dejar de mencionar, ¿sí? ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Dijimos, la complicación más grave que se pueda generar en relación a los cuadros diarreicos agudos es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Una complicación que puede ser fatal. ¿Con qué está relacionado? El síndrome urémico hemolítico es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños. ¿Sí? El 80% viene precedido por un cuadro de enteritis causado por la Escherichia coli o 157H7, y la tirada característica del síndrome urémico hemolítico va a ser anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y uremia. ¿Sí? De esta forma se presenta el síndrome urémico hemolítico y es una de las complicaciones más graves que se pueda tener, ¿sí? Ya dijimos, está relacionado con toxina, principalmente con la verotoxina, ¿sí? La verotoxina es la que se produce a partir de la Escherichia coli y puede producir este síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Ojo con este dato que les voy a tirar, ¿sí? Se ha visto mayor relación o mayor frecuencia de síndrome urémico hemolítico si los niños han sido tratados con antibióticos. Entonces, por eso es que le tenemos miedo a todos los cuadros diarreicos y utilizar antibióticos de entrada, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestiones?